buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Jaraba, soy agente de bienes raíces en Keller Williams, aquí en el estado de Connecticut y también en Nueva York. Y aquí estoy con Josué García. Mucho gusto, Josué García con Altera Home Loans, prestamista hipotecario y gerente general aquí en la sucursal de Orange, Connecticut, donde servimos a todo el estado de Connecticut. Y la razón de este video es para informarles a ustedes del nuevo programa de Altera Home Loans. Josué y yo acabamos de cerrar una transacción con un comprador que compró una casa con el nuevo programa, ¿verdad? Este comprador tiene un Tax ID y usualmente los préstamos con Tax ID tienen un down payment alto. Sin embargo, el comprador pudo comprar esta casa con un down payment bajo y me gustaría que Josué nos explicara más sobre este programa porque se ha escuchado mucho, pero la gente necesita más información de los requisitos, más o menos cuánto dinero necesitan y cuáles son las calificaciones o los documentos que ellos necesitan y qué tipo de propiedad califican. Entonces me gustaría que le explicaras a las personas que nos están viendo en este video qué es lo que se necesita para ese programa y qué tan bajo es el down payment. Okay, perfecto, pues Santiago, gracias por la oportunidad de presentar el programa Finally Home o Por Fin en Casa, que es el nombre que Altera Home Loans le ha dado a este programa. ¿Por qué? Porque este programa estamos seguros que va a abrir puertas para muchas personas, muchas familias que hasta el momento no han podido comprar una propiedad por el alto costo de monto de down payment y gastos de cierre para una persona que tiene Tax ID. Los principales dueños de mi compañía, juntos con el inversionista que ofrece este tipo de programa, nos juntamos, ¿verdad?, para buscar opciones y poder hacer posible que personas con Tax ID, o no solamente con Tax ID, porque este programa no es solamente aplicable para personas con Tax ID, puede usarlo una persona que tenga un número de seguro social, que sea residente o ciudadano de los Estados Unidos, o aunque tenga permiso de trabajo. Está abierto para todas esas ramas de personas, pero creo yo que la persona que más se va a beneficiar es la persona que tiene Tax ID. ¿Por qué? Porque hasta ahora la única opción para una persona que tiene Tax ID es comprar una propiedad con un mínimo de 20%. Antes habían programas que le permitían el 15 y hasta el 10, pero por cambios en el mercado y en nuestra industria, desafortunadamente, esas opciones se eliminaron. Correcto. Y lo que más se ve ahora es el 20%. 20, 25. 20 hasta 25. Sí, hasta el 30%. Lo he visto yo también. Yeah. Es correcto. Este programa tenemos dos opciones de financiamiento. El cliente puede contribuir el 5% del precio de la casa. Esa es la primera opción. Okay. Y es la más lucrativa para el cliente. El 5%. Sí, porque el interés, la tasa de interés es más baja. La segunda opción es un 2.5. Cortamos el down payment por la mitad y pueden contribuir el 2.5. So, si la persona tiene el 5%, les recomiendo que nos vayamos por esa ruta porque va a ser más beneficiosa, pero si eso no es posible, todavía está la opción del 2.5% del precio de la propiedad. Que incluso 5% sigue siendo buena opción a comparación de los otros programas que hay en el mercado. Es correcto. Que básicamente se estarían ahorrando de un 15 al 20%. Correcto. En la cuota inicial. Es correcto. Además del down payment, están los gastos de cierre. Y para este tipo de programa es un programa que no es lo normal en cuanto a una transacción. ¿Por qué le digo que no es lo normal? Porque este programa conlleva dos préstamos. Dos préstamos y dos cierres. El primer préstamo, la institución gubernamental con quien estamos trabajando, ellos compran la propiedad del vendedor y luego esa propiedad entonces se cierra con el consumidor final. El programa le permite a la entidad gubernamental ser partners o ser codueños con el dueño final. ¿Por qué? Por el tipo de transacción que es y el riesgo asociado con el mismo. Tú me refieres al cliente, Santiago. Yo te lo precalifico o lo preapruebo. Cuando digo preapruebo, quiere decir que le estamos sometiendo toda la documentación necesaria, que ya mismito le vamos a mencionar cuál es. Esa documentación es sometida directamente a la entidad gubernamental
o lo que se conoce por TRIO. Correcto. Ellos nos dan una aprobación basado en crédito, ingreso y cuentas bancarias o ahorros y los requisitos obviamente que el programa requiere y nos preparan un presupuesto. O sea, nos dan la cantidad máxima que el cliente califica en cuanto a precio de la propiedad y cuánto sería el pago máximo que esa persona puede tener. ¿Ok? Ahí yo te preparo una carta de preaprobación donde ahora tú tienes la luz verde para irte con tu cliente a buscar la propiedad que ellos quieren. Correcto. Y obviamente los números que les das al principio son un estimado. Siempre un estimado. Siempre es un estimado, a veces puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es importante que sepa la audiencia que es un estimado. Sí, y es súper importante quedarnos también bajo la cantidad que ya fue preaprobado. O sea que si fue aprobado para una propiedad que le cuesta hasta $350,000, eso es lo máximo que van a poder financiar. Okay. Si buscan una casa que es más cara, pues obviamente ahora el 2.5 de down payment no aplica porque compraron una casa que no cae bajo los requisitos del programa. Tener que poner una cuota inicial más. Es correcto, es correcta. Ahora, para las personas que están interesadas, de pronto tengo varios clientes que son contratistas y dicen, ok, a mí no me importa comprar una casa que necesite mucho trabajo, yo lo puedo hacer yo solo, yo después compro los materiales en Home Depot. ¿Qué tan la casa, las condiciones de la casa, cómo tienen que estar con este programa? Buena pregunta, Santiago. La casa tiene que estar en condiciones satisfactorias, no tiene que estar perfecta, ¿ok? Pero tiene que estar en condiciones habitables. Cuando le digo habitables, es lo que un tasador por FHA va a requerir. ¿Por qué? Porque ese va a ser exactamente el tipo de tasador que va a ir a inspeccionar este tipo de propiedad. Es como un préstamo de FHA. La casa tiene que medir los requisitos de FHA. El comprador final tiene que medir los requisitos de la entidad gubernamental. Pero la casa tiene que estar, como le dije, no tiene que estar en excelentes condiciones, pero tiene que estar en condiciones habitables. Hay mucho riesgo asociado con este tipo de préstamo y por lo tanto el inversionista que provee el financiamiento quiere obviamente protegerse de cualquier pérdida que haya en el futuro y por lo tanto son bastante estrictos con la condición de la propiedad. Correcto. Quiere decir que cualquier deficiencia que la propiedad tenga, que sea como resultado de la inspección inicial que tú hiciste con tu cliente, dependiendo cuál sea el requisito de la inspección, ellos van a querer saber quién va a hacer esa reparación. Okay. Me explico. Vamos a suponer que haya una ventana rota o haya pintura pelándose. ¿Okay? Ellos quieren saber cómo eso se va a manejar para corregir esa situación. Okay. En muchas situaciones van a requerir, si es necesario, y la reparación es algo que pueda causar algo que tenga que ver con la salud o la estabilidad de la propiedad, pueden requerir que esa reparación se haga de antemano. Pero si ese no es el caso, van a querer algún documento por escrito donde el comprador se comprometa a hacer esa reparación después del cierre. Okay. Cosa de que ese riesgo se elimine, ¿verdad? Y la propiedad pueda estar en la condición que el inversionista va a querer ver. Que es algo un poco diferente a los préstamos regulares también, porque usualmente... Es correcto. Usualmente el préstamo regular no requiere ver la inspección. Correcto. En este caso, pues sí, se disecta la inspección para asegurarse de que el consumidor pues, va a estar seguro en su casa y va a estar en una propiedad que no se le va a caer encima, como decimos en la calle, ¿verdad? Claro. Luego que tú tengas al cliente bajo contrato y antes de que se haga esa inspección que estamos hablando, ese contrato se le va a asignar a la entidad gubernamental que va a estar financiando al consumidor. Quiere decir que la entidad gubernamental va a estar comprando la casa del vendedor actual y luego se la van a estar financiando al consumidor con un segundo préstamo. ¿Okay? Por eso es que estoy explicando que son dos préstamos en este producto que requiere dos cierres diferentes. Correcto. ¿Okay? Ahora, para las personas que les interesa este programa, a veces hay clientes que de pronto tenían un trabajo y decidieron empezar una compañía, ¿verdad? Digamos que tienen 6, 8 meses. En un préstamo regular, convencional de la FHA, tendrían que esperar 2 años llenando sus taxes y pagando sus impuestos. ¿Cómo es con este programa?
Este programa le permite a una persona que trabaje de su propia cuenta haber estado solamente un mínimo de 6 meses con la compañía. Siempre y cuando la compañía esté obviamente registrada y puedan proveer documentación enseñando que la compañía le está generando ingresos. O sea, le van a analizar, vamos a analizar un informe financiero en esa situación que dure los primeros 6 meses, si es que la compañía lleva solamente 6 meses de 16. Y entonces, basado en lo que esté entrando en la cuenta bancaria, porque todo tiene que estar en el banco, en cuanto a ingreso versus gastos, vamos a determinar cuál va a ser el ingreso mensual que se va a usar para calificar. ¿Okay? De igual manera, perdón, una persona que trabaje de su propia cuenta y tenga una compañía que está establecida más de los 2 años, pero no enseña suficiente ingreso en sus taxes, siempre. Porque el problema es que ganan, pero reportan todo como gastos. Como gastos. Entonces no le queda, al final no queda nada. Bien poquito. Para ahorrarse los impuestos, pero eso después le afecta cuando quiere comprar casa. Exactamente. ¿Cómo es el tema con ese programa? En nuestros ojos, una persona que trabaje de su propia cuenta, el ingreso en nuestros ojos de esa persona es lo neto, lo que le reporta al gobierno. ¿Por qué? Porque basado en ese número es que está pagando impuestos. Correcto. ¿Okay? Si generó $500,000 en trabajos que hizo durante el año, pero solamente reportó 25 como ganancia, en nuestros ojos y en el préstamo tradicional de FHA convencional, $25,000 es el ingreso que solamente se puede usar para calificar. $25,000 dividido por 12 meses, claro. Bien poquito. ¿Quién califica para algo en el estado de Connecticut? Este programa te da la opción de descartar el uso de la planilla de Income Tax y usar un informe financiero, lo que se llama un Profit and Loss Statement, por los últimos 12 meses. O sea, no tiene que correr de enero a diciembre, puede ser de junio a junio, de septiembre a abril, siempre y cuando se cubran los últimos 12 meses, donde ese informe financiero va a cubrir todo lo que entró de entrada, de ingreso a esa compañía, y se van a deducir un porcentaje de las deudas o de los gastos, y lo neto ahora va a ser lo que se va a usar como ganancia, es lo que se va a usar como la cantidad para calificar. ¿Okay? De nuevo, no hay que miscuir la planilla, esto no hay que desglosarlo al gobierno, sino que el programa te permite calificar bajo los resultados de un Profit and Loss Statement. Y ese statement es exclusivo para el banco. Solamente para el banco, más nadie no lo se ve. Comparte con el IRS. Es correcto. Entonces, se puede preparar por el contador de la persona o el CPA, o si no tienen uno, nosotros le podemos referir uno que le puede ayudar. Perfecto. Siempre y cuando la persona le haga llegar los últimos 12 meses de estado de cuenta bancaria, ya sean del negocio o personal, si no tiene cuenta del negocio, y un resumen de los gastos mensuales que pagan, si es renta, seguro, lo que sea. Y entonces esa persona prepara ese reporte. Hemos cerrado varios, creo que el primero que cerramos contigo, esa fue la situación. Correcto. Y tenemos varios en proceso de personas que trabajan de su propia cuenta y la misma situación. Por ahorrarnos un dinero en los IRS, impuestos, después nos afecta en el préstamo de la casa, pero con este programa no va a ser así, mientras que tengas un statement de Profit and Loss que lo puede preparar un abogado licenciado. Entonces este programa es perfecto para personas que tienen su propia compañía o trabajan por su propia cuenta, pero por cuestiones de ahorrarse impuestos no reportan todas las ganancias o reportan muchos gastos, y obviamente las personas con un ITIN o tax correcto. Otro beneficio del programa, Santiago, es ayuda a personas que en el pasado han tenido problemas financieros y vamos a decir, se dieron en bancarrota y no han cumplido el tiempo necesario que usualmente se requiere, que la persona tiene que esperar para poder comprar de nuevo, que usualmente es de 2 a 4 años, dependiendo si uno se va con FHA o el programa convencional. Este programa hace la excepción de no mirar cuándo se dio de bancarrota, siempre y cuando la persona se haya establecido con su crédito, tenga un ingreso ya estable. No hay que esperar la cantidad de tiempo que usualmente FHA o Fannie Mae o Freddie Mac requiere. La otra ventaja
y esto aplica mucho a personas que tienen mucha deuda estudiantil, y sé que eso es un tópico bien caliente últimamente por lo que el gobierno acaba de aprobar de deudas que van a estar perdonando, pero es bien conveniente para personas que tienen mucha deuda estudiantil, que han finalizado sus estudios, su maestría, su doctorado, y ahora tienen préstamos estudiantiles que tienen que, ¿verdad?, hacerle frente y eventualmente pagar. El requisito en cuanto a ese tópico es si el reporte de crédito no refleja un pago mensual de ese préstamo estudiantil, así se quedó. No se asume que va a pagar X cantidad de porcentaje de pago mensualmente, que obviamente puede afectar en la calificación. Si el reporte de crédito dice que está en deferment, que está deferido el pago mensual y no está enseñando un pago mensual, se neutraliza la deuda y no se le exige pago como tal. Si el reporte de crédito enseña un pago mínimo, pues entonces esa cantidad mensual es lo que se va a usar para calificar a la persona. Okay. So es una buena opción para personas, especialmente jóvenes que están acabando su educación y ahora tienen mucha deuda estudiantil que no le permiten, ¿verdad?, calificar para comprar una casa porque tienen toda esa lista de deudas que van a tener que hacerle frente. Este programa también ayuda en cuanto a eso. Okay, eso es y es un préstamo que yo digo que no es para toda la vida. El término del préstamo es por el 40 años. So, se ha hecho un poquito más largo el plazo para hacerlo más cómodo. El préstamo sí tiene un periodo de penalidad, donde el cliente no puede prepagar, vender o refinanciar la casa por los primeros 3 años de la vida del préstamo. ¿Okay? Ese es el requisito de ellos. Luego que pasen los 3 años, si decide saldar la casa, ponerla en el mercado, refinanciar para un préstamo tradicional, lo puede hacer siempre y cuando ese periodo de penalidad ya ha pasado. ¿Okay? Y como le mencioné anteriormente, la entidad gubernamental está comprando la propiedad por adelantado del vendedor actual y luego se lo están financiando a nuestro consumidor. Están compartiendo el título de la propiedad. La entidad gubernamental va en el título, el consumidor va en la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué va en la escritura? Porque cualquier equidad que la propiedad vaya a generar. Cuando hablo de equidad me estoy refiriendo a cualquier ganancia. Si es que la propiedad en el futuro se vende y hay alguna ganancia, esa ganancia le pertenece 100% a tu consumidor, a tu cliente. Okay. La entidad gubernamental no tiene parte de esa equidad ni comparte la equidad con el consumidor. Es del cliente, porque el cliente tiene lo que se llama un equitable title. Equitable title es la propiedad que le permite, ¿verdad?, hacerse dueño que le permite la equidad que es de la propiedad, es de él. ¿Okay? Y esto está todo en blanco y negro, como yo digo, y se firma en la documentación final cuando el cliente va a hacer su segundo cierre con su abogado y su notario. Entonces, básicamente, si compran la casa en este momento por 350,000 y en unos, digamos, 8 años la venden por 450,000, eso significa que los 100,000 de ganancia le pertenecen completamente a la persona que compró la propiedad. Correcto, se salda lo que se debe de este préstamo y el restante, luego correcto, de haber pagado gastos de correcto, cierre, abogados, todo eso, pues entonces la ganancia es del comprador, del comprador inicial. Ahora, hay restricciones en cuanto a la propiedad se refiere. Ellos no permiten que un consumidor le haga alteraciones a la propiedad que vayan a cambiar la estructura de la propiedad. Lo que eso quiere decir es, no van a permitir que se construya para los lados, para el frente, para atrás o para arriba. Solo con el permiso de ellos, o no. Bueno, cualquier reparación dentro de la casa. Cuando digo reparación me estoy refiriendo a remodelación. Correcto. Si quieren pintar, cambiar pisos, cambiar baños, cambiar cocinas, todo eso es permitible. Lo que no es permitible sin su aprobación es hacerle una extensión a la casa, cambiarle la estructura original. ¿Okay? Digamos que el cliente quiere poner paneles solares que solo se ponen en el roof. Esa es una buena pregunta. Va a depender de la compañía de paneles solares, porque muchas de ellas tienen muchas restricciones. Entonces, si la compañía solar requiere
que la persona que va a asumir o va a comprar el contrato del solar esté en el título de la propiedad, ahí se le va a hacer un poco difícil. ¿Por qué? Porque la entidad es la que está en el título de la propiedad. El comprador está en la escritura. So, si la compañía que provee el servicio solar tiene ese requisito, se va a hacer difícil de que se le pueda poner paneles solares a la propiedad. Correcto. Okay. Creo que no es un requisito, pero es bueno saber en caso de que alguna persona tenga esa pregunta. Creo que lo único que ellos necesitan es que el cliente tenga un buen crédito y pedirle permiso a la ciudad. Eso es lo que yo he escuchado. No he escuchado nada sobre el título, pero en caso de que alguien tenga una pregunta sobre eso, podemos investigar más sobre Otra restricción es que la propiedad no puede estar en zona de inundación. Desafortunadamente ellos no se quieren tomar el riesgo porque cualquier cosa que pase, pues pueden perder la casa, ¿me entiendes? La casa se puede inundar, se puede dañar y no quieren estar envueltos en todo lo legal y toda la papelería que requiere a una persona que tenga pérdida a causa de una inundación. Correcto. También propiedad de una familia o condominios que estén ya aprobados por FHA. El programa no permite casas multifamiliares. Correcto. Donde se vaya a beneficiar a la persona colectando renta. Desafortunadamente no es permitido. No es permitido. No es permitido, correcto. Ok, perfecto. Bueno, este nuevo programa salió hace un par de meses. Ya tenemos varias... Sí, hemos cerrado varias transacciones. El tuyo fue el primero, le dimos inicio. Y obviamente como todo, al principio pues las cosas se tardan un poquito más de lo usual en lo que uno diseña un patrón de trabajo o un proceso, ¿verdad? Ya ha pasado bastante desde que se anunció este programa el año pasado y hemos cerrado aproximadamente como compañía casi 200 transacciones, creo que 180 y pico fue el último número que me dieron. ¿Fue en el estado o en todo el No, país? en todos los Estados Unidos. Okay. Que Altera Home Loans ha podido ser una opción para personas que hasta ahora no habían podido comprar casa porque no se les permitía o porque no tenían los medios para hacerlo. El down payment es muy alto. Correcto. A través de este programa pues se le ha dado la oportunidad y se ha podido, ¿verdad? Ser de beneficio para muchas familias que hasta ahora no habían podido hacerlo y hasta ahora, como les dije, aproximadamente 200 personas ya han podido cerrar, tienen su propia casa, ya están viviendo en ellas. Aquí en el estado de Connecticut hemos cerrado, creo que son 6 o 7 y tenemos varias más en proceso. No hemos querido hacer mucho auge del programa porque no hemos querido, ¿cómo te digo?, tomar más de lo que podemos porque queremos quedar bien con todo el mundo. Pero ya que tenemos un proceso en pie que estamos siguiendo, cualquier persona que esté interesada en este programa, en sentarse conmigo, a disectar su situación, a hablar más acerca de los requisitos del programa, estoy a su disposición. El programa, en mi opinión, los requisitos para calificar no son tan difíciles de atener o restrictivos como lo son muchas veces los otros requisitos de los otros programas. Puntuación de crédito mínima para una persona que trabaja para una corporación, que no son self-employed, es solamente 580. ¿Okay? 580. Y se requieren un mínimo de 2 referencias de crédito en el reporte de crédito. Me explico. Como TransUnion. No, dos cuentas, ya sea dos tarjetas de crédito o una tarjeta de crédito con un préstamo de un carro, un préstamo estudiantil, dos cuentas de crédito por los últimos 12 meses. Ok. Entonces tiene que tener 2 cuentas establecidas por los últimos 12 meses que esté pagando a tiempo, siempre y cuando la puntuación mínima sea de 580. Si ha tenido problemas en colección, si ha tenido problemas con la IRS, no son tan restrictivos como lo es un préstamo regular, ¿me entiendes? Para una persona que trabaje de su propia cuenta, el requisito de la puntuación de crédito es 620. Eso tiene que ser un poquito más alto porque hay más responsabilidad. Correcto. En cuanto a down payment, ya hemos hablado 2.5 o 5%. La cantidad necesaria para el down payment y los gastos de cierre
No necesariamente tiene que estar en la cuenta bancaria de la persona. Mucha gente sabemos en nuestra cultura latina ahorra el dinero en su casa. Debajo del colchón. Debajo del colchón, en la caja de zapatos, escondida en el closet. Es necesario. O tandas, a veces hacen Tandas también. también. Este programa le permite usar el dinero que usted tiene ahorrado en su casa en efectivo, pero lo tiene que depositar en el banco. O en las tandas. O en las tandas. Y al ver ese depósito en su cuenta bancaria, no se va a cuestionar de dónde salió. A ellos no le importa. ¿Okay? Eso es otra diferencia en comparación de los otros programas. Exactamente. Incluso no sé si con el de Tax ID con el 20%. Sí. También hay que documentar de dónde salió cada dólar que entra a su cuenta bancaria. Básicamente ese es el único programa en el que yo sé que eso no va a ser un problema. Correcto. El requisito más importante de este programa es que tenemos que verificar que la persona paga su renta de su cuenta bancaria. Sabemos que muchas personas tienen arreglos con su landlord y pagan cash. Y eso desafortunadamente no es permitible aunque la persona tenga recibos. ¿Por qué? Porque cash no hay ninguna manera de verificar que salió de su cuenta bancaria. Ahora, si se está escribiendo un cheque mensualmente o se está transfiriendo dinero de la cuenta de la persona por Zelle o Cash App y hay un historial de ese récord, pues es aceptable. Tenemos las dos opciones donde le pedimos los últimos 3 meses de transfer electrónicos o 3 meses de cheques cancelados con una carta del arrendador o del landlord que confirme cuánto tiempo lleva viviendo en el apartamento, que confirme la cantidad de la renta y obviamente que está pagando a tiempo. Si no se quiere molestar el landlord porque no quiere que sepa que se van a estar mudando o whatever, pues entonces la otra alternativa es tener 12 meses de cheques cancelados o 12 meses de transacciones electrónicas enseñando el transfer mensualmente de la cuenta bancaria a nombre del landlord. Entonces se puede 12 meses de bank statements. Correcto. Mostrando que está pagando la renta de esa manera. Exactamente. Pero eso es lo más importante en este programa. Sin eso no se puede. Es súper importante. Sin eso no se puede. Pero no, como te dije, nos dieron la oportunidad de si una persona está pagando cash, empiece a pagar con cheque o empiece a pagar por Zelle por un mínimo de 3 meses para no ser descartado, ¿verdad?, del programa. Y si puede proveer esos próximos 3 meses de pagos con la carta del landlord, pues ahora eso le da la oportunidad de poder calificar. Okay. ¿Y qué otro documento necesitan las personas? En cuanto a documentación, necesitamos ver si la persona es self-employed, trabaja en su propia cuenta. Ya hablamos de los taxes, la planilla de income tax de los últimos 2 años, aunque se dejan llevar por el año más reciente. Si el ingreso en la planilla no es suficiente para calificar, pues entonces pasamos al segundo método de verificar el ingreso, que sería el estado financiero, completado por un CPA o una persona que prepara taxes que cubra los últimos 12 meses. ¿Okay? Eso es para personas que trabajan de su propia cuenta. Personas que trabajan su trabajo regular, que reciben un W2, queremos verificar el ingreso por los últimos 2 meses. Usualmente son los últimos 30 días. Este programa requiere los últimos 2 meses de talonarios de pago, los últimos 2 años de W2. ¿Okay? Necesitamos los últimos 3 meses de estado de cuenta bancaria. La copia del certificado de Tax ID, ambos lados, que enseña que el Tax ID está al día. Una identificación, puede ser la licencia de conducir, puede ser el pasaporte de su país, siempre y cuando esté activa. Y obviamente verificar que tiene suficiente ahorros o dinero disponible para cubrir ya sea el 2.5 o el 5% más los gastos de cierre. Un porcentaje estimado que yo siempre le doy al cliente, y a mí siempre me gusta estimar de más que de menos, porque la persona me pregunta, okay, ¿cuánto tú crees que va a ser el cierre? Hay muchos factores que pueden variar, especialmente si la propiedad que está comprando los taxes son muy altos, eso pues va a causar que los gastos de cierre te van a ser más altos. Pero para este tipo de programas, siendo que estamos cubriendo 2 préstamos y 2 cierres, yo le digo a todo el mundo entre 6 a 8% del precio de la casa más el down payment. Si hacemos la matemática, vamos a usar 8% más el 2.5% del down payment. Si se van con esa opción, aún están comprando una propiedad
con menos del 20%, en este caso 10,5%, que incluye el down payment más los gastos de cierre. Claro, porque en el programa regular con Tax ID es, como habíamos hablado, 20-25% más gastos de cierre. Correcto. Eso lo pone encima de casi 30%. Es correcto. Sí. Entonces también como se están siguiendo los requisitos de FHA en cuanto a la propiedad se refiere, la inversionista que estamos trabajando nos están permitiendo que si el vendedor está de acuerdo en pagar una porción del cierre, también es permitible hasta el 6%. Okay. O si el cliente no tiene suficiente dinero y va a recibir un regalo de su mamá, de su papá, de su familiar, también se puede usar esa cantidad de dinero para combinarlo todo junto para documentar suficiente dinero para hacerlo. Entonces se puede encontrar una casa donde el vendedor esté dispuesto a pagar los gastos de cierre. No siempre sucede, pero podemos intentarlo. Y si ese es el caso, efectivamente sí puede comprar una casa con el 2.5%. Es correcto. Es ¿sí? correcto. O a veces puede que suceda que el vendedor pague mitad. Y ahí lo va a poner, si pone el 2.5 más el 3%, 5%, casi 6%, pagando down payment y gastos de cierre con Tax ID, es una ganga. Correcto. También permitimos lo que se llama un co-signer o un co-deudor que no vaya a vivir en la propiedad con la persona. Porque FHA lo permite. Eso es lo que nosotros nos referimos a como un non-occupant co-signer, donde el ingreso y el crédito de esa persona se está usando junto con el comprador que va a vivir en la propiedad y ambos presupuestos se están juntando para que la persona califique. ¿Okay? Ahora, el co-signer sí tiene que también tener un récord de estar pagando renta. No puede ser una persona que no está pagando renta. Y si el co-signer tiene casa, no se puede. Se puede siempre y cuando el ingreso sea suficiente, ¿verdad? Para cubrir la casa que se está comprando y la casa que ya esa persona tiene. Okay. Entonces, el ingreso tiene que ser suficiente para que lo que se llama el porcentaje de deuda sobre ingresos sea suficiente para cubrir ambas propiedades y las deudas que ambas personas tienen. Y ese co-signer puede ser ciudadano, residente, o exactamente, cualquier persona. Después que tenga, si la persona, siempre y cuando la persona tenga documentación que le permita trabajar legalmente en los Estados Unidos, es aceptable. ¿Ok? Y ahí me estoy incluyendo Tax ID, estoy incluyendo ciudadanos, residentes, personas con permiso de trabajo, personas que tienen DACA, todo es permitible bajo este programa. Perfecto. Es una buena opción, sí, ¿verdad? Es excelente opción, especialmente para las personas con el Tax ID que no cuentan con el 20-25%. Esta opción es excelente porque recuerden que aunque el interés es un poco más alto que un préstamo regular, el interés cuando ustedes rentan es el 100%. Recuerden que cuando ustedes están rentando, le están pagando la hipoteca a otra persona. Entonces, ¿por qué no intentar un programa como este? Donde usted puede pagar su hipoteca, está invirtiendo en los Estados Unidos y con el tiempo la propiedad va a subir de precio. Ya, pues usted la puede vender, rentarla, la refinancia, lo que usted quiera hacer, pero usted recupera esa inversión, recupera todos los pagos que hizo. En la renta no hay recuperación, no hay nada. Mucha gente dice, oh, el interés es muy alto ahorita, pero en los 90, en los 80 era 15 o 18% y gente ciudadana. Exactamente. Y no había ni siquiera préstamo para gente con Tax ID. O sea, eso no era ni una opción. Ahorita las personas con Tax ID, aunque el interés es un poco más alto que los préstamos regulares, es una excelente opción para invertir en los Estados Unidos. Y te voy a decir un secreto. La tasa de interés para este programa es más baja que una persona comprando con Tax ID con el 20%. Correcto. No sé si sabías eso. Eso es una ventaja que una persona tiene de invertir en este programa. ¿Por qué? Porque vas a estar pagando menos, ¿verdad? Mensualmente, porque estás pagando, aunque estás financiando más, porque estás pagando un down payment más bajo, pero la tasa de interés bajo el término o cubriendo el término del préstamo va a ser menos que lo que te va a salir una tasa de interés comprando el programa de Tax ID. Interesante, muy interesante. Pero como decíamos, cuando estás rentando, el interés es el 100%. ¿Por qué no intentar con este programa? Ahora, cabe aclarar que la tasa de interés depende de cada persona, depende de crédito, down payment, etcétera. Ya, si quieren ya algo más específico, saber su caso específico, nos pueden contactar. Josué les puede hablar más sobre las tasas de intereses.
Pero si les interesa este programa, vamos a estar haciendo un seminario. Lo vamos a estar publicando en las redes sociales cuando va a ser, en caso de que tengan más preguntas. Pero nos pueden llamar, nuestra información va a estar aquí abajo en la descripción. Y mi número de teléfono es el 203-278-3121. Nos pueden llamar y textear a cualquier hora. Y el mío es el 203-606-4398. Me puede llamar, me puede textear, podemos hacer una cita para yo sentarme con usted con toda confianza, disectar su situación y ver de verdad qué opciones tiene para que pueda financiar su propiedad con este programa. Sé que va a ser un buen beneficio. Cada caso es diferente, es importante que sean completamente honestos con nosotros. Nosotros no le vamos a negar el préstamo, nosotros trabajamos para usted. Cualquier cosa que usted tenga que financieramente, estatus migratorio, tiene que ser completamente honesto con nosotros para que podamos ayudarle. Somos como los abogados. Necesitamos saber toda la verdad para que usted consiga su casa. Así que aquí estamos, un gusto ayudarles. Pueden hacer cita con nosotros, pueden venir aquí a la oficina y estaremos dispuestos a ayudarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y esperamos que nos dé la oportunidad para ayudarles, para bien pronto decirle bienvenido a su casa. Así es. Bye. Adiós.